Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benaya Donalam, Kijilat Bao. Pueden encontrarnos en kijilatbao.cl también. Hoy día estamos hablando sobre la Parashat Shmini, la porción del octavo. Porción, cierto, que se encuentra en Levítico 9, Vayikra, cierto, 9. La Haftará que leímos, cierto, esta semana es debido, cierto, a la porción Pará, también la Parashat Pará, que se le llama el sacrificio de la vaca roja. Hay ciertas porciones especiales, ¿cierto? Que se hallan entre Purim y Pesaj. Tiene que ver todo con la preparación, la purificación y los elementos con los que el pueblo se preparaba y junto con todo Israel, ¿cierto? Y los sacerdotes para Pesaj. Y bueno, esta porción nos habla de varios temas, ¿cierto? Shemini, sobre la ordenación de Aarón, ¿cierto? Y sus hijos, el primer servicio, cómo llenó el Eterno con su gloria la casa, pero también el primer, por así decirlo, desastre, ¿cierto? Que hubo allí. La primera, prácticamente la primera vez que se hacía, ¿cierto? Un servicio por parte de los hijos de Aarón, lamentablemente ocurrió una tragedia. A veces uno o la gente tiende a pensar que la Biblia nos muestra las cosas de una forma ideal, pero no es así. Nos muestra las cosas de una manera cruda, transparente y sin muchos rodeos, realmente. Las cosas se hacen bien o se hacen mal. Y vamos a hablar un poquito de esto, eh, ampliando también, ¿cierto?, los comentarios que hemos estado viendo durante la semana, ¿cierto?, de esta para allá. También tenemos el tema del kashrut, ¿cierto?, la dieta bíblica. Dieta bíblica, ¿qué animales se pueden comer? ¿Cuáles sí, cuáles no? Cómo el pueblo debía mantener una pureza, ¿cierto? Incluso en lo que comía. Debía mantenerse apartado, separado, ¿cierto? Del resto de las naciones. Debido también a lo que estaba permitido para comer y lo que no estaba permitido. Y así hay varios temas, ¿cierto? Que se tocan en la parashá, pero los que más se recuerdan son esos, a grandes rasgos. En la porción, ¿cierto? Shemini, que significa octavo, es, se le llama así, ¿por qué? Porque dice que en el octavo día, en el fondo en el día octavo, desde la preparación de Aarón con sus hijos, dice que Moshe convocó a su hermano Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel para hacer, cierto, esta ordenación. En este momento de la dedicación ya prácticamente iban a quedar a cargo, cierto, de todo esto. En la porción pasada se había revisado cómo había concluido, perdón, se vio como que concluyó, ¿cierto?, en la preparación de Aarón y sus hijos para todos los deberes que tenían que realizar. O sea, tuvieron una semana para prepararse, estudiar, revisar, ¿cierto?, las leyes, practicar, probablemente ensayar para el día de la prueba final. Y la prueba final no era otra sino el inicio de todas las cosas. Un poco este octavo día tiene eso dentro de este contexto. El octavo día es el día de la prueba, por así decirlo. Pero es el día de la prueba en terreno. La prueba final es también nuestro inicio, un nuevo inicio. Eh, Esto es algo que en la Torá se marca muchas veces, ¿cierto? Y el día o en el momento culmine de las cosas, también hay un nuevo inicio. Y la Torá nos encarga una y otra vez de mencionarnos este tema. En el momento final, la prueba final, siempre viene algo nuevo. Y siempre en medio de las tinieblas, ¿cierto? Cuando se oscurece la noche, al final sale el alba, ¿cierto? Amanece. Siempre hay un día donde viene el día realmente de la salvación del Señor. Viene el día donde viene vamos a practicar en la vida real todo lo que hemos creído
todo lo que hemos aprendido en nuestra vida, en todo lo cual nos hemos afirmado, ¿cierto?, en Dios, en el Eterno, para hacer en este mundo. Llegar al día donde, porque hoy por hoy quizás todo es una prueba. Practicar el amor, los preceptos, la fiesta, todo es un ensayo, una prueba. Llegará el día donde lo haremos de manera real, verdadera, ¿cierto? Ahí estaremos como Aarón y sus hijos ya habiéndose preparado, ahora en acción, ¿cierto? En el lugar donde debían estar. Toda la vida en sí misma es este tipo de preparación, ¿no? Hasta llegar al último día, que sería el cúlmine de preparación, y luego viene lo verdadero, lo real, nuestra vida, más allá de esta vida, ¿cierto? Bueno, no yendo tan lejos, devolviéndonos un poco en el tiempo, Aarón y sus hijos estuvieron en la tienda de reunión, en el Ohel Moed, ¿cierto? Moed, que por cierto que significa estación. El Ohel Moed era la tienda de la reunión, de la estación, de la convocación. Y Moed también significa un tiempo señalado, ¿cierto? Era la reunión donde estaban los tiempos designados para reunirse con el Eterno. Era el lugar donde estaba el tiempo adecuado. Era el lugar donde las estaciones eran las correctas, donde el horario del servicio a Dios era el adecuado. No solo la fiesta, ¿cierto? Sino que el tiempo en sí. Era el lugar donde el tiempo estaba digamos, en el lugar preciso. Y el lugar estaba en el tiempo preciso. Era la misión de los sacerdotes. Alinear el tiempo y el espacio en un lugar para coordinar el servicio a Dios y que fuera algo de absoluta bendición para el pueblo de Israel. Y ahí comenzarían, ¿cierto?, a ofrecerse las korbanot, que son las ofrendas, sacrificios, ¿cierto? Y habría una ceremonia, de hecho hubo una ceremonia de bienvenida, donde la Shekinah, la presencia de Dios, ¿cierto? Su nube, dice allí, reposaría sobre ese lugar. Entonces Moshe dijo, esto es lo que Hashem ha mandado que hagáis para que se os aparezca la gloria de Hashem. Eso era lo necesario para que apareciera su gloria. Y fueron necesarios esos 7 días completos para preparación, para estudio, ¿cierto? Para que la gloria del Eterno posara sobre un lugar. Y esto tiene que ser algo entendido, ¿no? La presencia, ¿cierto?, del Eterno no llegó y posó porque eran sus hijos, porque eran su pueblo, o porque alguien pudiera decir, es que el Espíritu de Dios está sobre ellos, sino que realmente en este momento la gloria del Eterno se posó en quienes, o en el lugar donde los que estaban ahí estaban apartados, santificados, se separaron y se prepararon. Fue todo un momento de preparación. No fue nada improvisado. Ningún detalle, ¿cierto?, queda improvisado. Entonces se puede comparar a la llegada, ¿cierto?, por ejemplo, una autoridad muy alta, o por ejemplo un rey a una ciudad. O por ejemplo, cuando llegan, ¿cierto?, estas comitivas grandes, ¿cierto?, internacionales a un país en específico. Puede ser comparado a eso. Para que llegando, ¿cierto?, el rey o la persona con más autoridad se vea bien, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber muchos protocolos, ¿cierto? Tiene que haber una ceremonia, tienen que calzar bien los tiempos, las personas tienen que hacer su trabajo, tiene que haber, ¿cierto?, todo un ordenamiento, limpieza, preparar el lugar, todos tienen que saber qué tienen que hacer, porque en el momento en que llegue, ¿cierto?, la autoridad o el rey, todo tiene que estar listo, ¿cierto? No sé si usted ha visto de repente las imágenes, de repente de algunas películas, cuando llegaba un rey, siempre llegaba su comitiva antes, soldados, hacían ponían una alfombra, ¿cierto? Se ponían al lado, ¿cierto?, como para protegerlo. Y hacían toda una entrada bien pomposa, realmente. Y es algo parecido a esto, en otras palabras. Realmente el lugar donde la gloria del Eterno iba a residir en un lugar, tenía que ser algo
perfectamente preparado. Que de verdad se notase de que el ánimo de todos y cada uno de los que estaba allí, representados primeramente por los Kohanim, los sacerdotes, estaba completamente enfocado en que Dios iba a llegar a ese lugar y tenía que estar perfecto. O sea, estamos completamente dedicados a Él, para que Él pueda venir a nosotros. Esa preparación, esa, esa minuciosidad, ¿cierto?, que tuvieron que tener, tuvieron la oportunidad ellos de una semana prepararse para esto. Una semana. No solo fue una semana. El pueblo se preparó como dando ofrendas de corazón al Mishkan, ¿cierto? Los artesanos preparando todo lo del Mishkan, lo del tabernáculo, preparando cada una de las cosas conforme al diseño que el Eterno le había mostrado a Moshe. Cada uno de ellos se preparó, lo hizo y dio un aporte, ¿cierto? Para que llegara el momento. Porque, ¿qué sentido tiene levantar una casa si la casa va a estar vacía? ¿Qué sentido tiene edificar una casa si en realidad el día de mañana usted puede edificar una casa y nadie va a vivir en ella? No tiene sentido, ¿cierto? ¿Quién, dice Yeshua, ¿cierto?, pensando en edificar una casa, eh, no se da cuenta de los materiales que necesita para poder terminarla? ¿Quién, cierto, empieza una obra y luego, cierto, no piensa en cómo la va a concluir, terminar? Realmente el propósito de hacer una casa, de una vivienda, una morada, es que haya alguien que habite esa casa. De la misma manera, ¿cierto?, en que los cielos y la tierra fueron creados. ¿Para qué? Para luego colocar, ¿cierto?, la vida. Y el culmine, ¿cierto?, que era la imagen de Dios en la tierra. ¿A qué nos referimos? A la humanidad, a las personas. Las personas eran la imagen de Dios en la tierra. Como Dios morando en la tierra, eran las personas. Ese era el propósito, ¿no?, de crear todo. Sojuzgar, dice, llenar la tierra. Ustedes, ¿cierto?, les concedo la autoridad de algo que yo creo que es mío a ustedes. Ustedes van a ser mis representantes en este mundo. Y Él hace los cielos y la tierra en 7 días, ¿cierto? Y el día octavo, o podríamos decir que luego, ¿cierto?, de crear todas las cosas, coloca a la humanidad, al hombre, ¿cierto?, al hombre como hombre y mujer, y los coloca allí para realmente llevar adelante este mundo, para que alguien viva en él. El libro de Isaías dice, ¿por qué? ¿Para qué creó el Eterno el círculo de la tierra? Sino para que tuviera moradores, ¿cierto? Realmente. Él es el que hizo todo, que hizo los trazos, que desplegó los cielos como cortina. Él no se cansa ni se fatiga, pero también creó todas las cosas para que viviera gente ahí. El propósito del mundo de la tierra no es que sea destruido, sino que vivan personas acá. Por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer es preparar este mundo para vivir en él. Y el Eterno nos envió a nosotros para que preparemos este mundo, para que Él pueda vivir con nosotros. De la misma manera, ¿cierto?, dice el Mishkan, el pueblo de Israel, para que la presencia del Eterno y su gloria pudiesen vivir en medio de Israel. Todo tenían que prepararlo, hacerlo de tal manera en que Dios pudiese ser nuestro vecino, prácticamente. Que viva en una casa aquí. El propósito de hacer templos, Mishkan y todo es que Dios resida en medio nuestro. Que el propósito de limpiar, purificar nuestros corazones es que Él viva en nuestros corazones. Y así, el que hace una casa, una morada, el propósito es que haya gente que viva allí, ¿no? En vano es edificar una casa, en vano es comprar todos los muebles, si realmente usted descuida su casa. ¿Y a qué nos referimos con eso, por ejemplo? El matrimonio, las parejas. Hoy día quizá hay muchas personas que se unen, hacen mucha inversión en el matrimonio, en casa, y al poco tiempo se separan. O ya no quieren vivir juntos. O ya no quieren estar en un mismo techo. ¿Qué sentido tiene esto, cierto? Edificar una casa donde luego por las rencillas, los rencores, la falta de perdón y quizá otras cosas,
termine no viviendo nadie en esa casa y nadie queriendo. O uno echando al otro. O uno queriéndose quedar con el otro. O nadie con nada. Quizás qué cosas, ¿no? Entonces, realmente el propósito de hacer todo esto es que viva alguien en esta casa. Y ese era el Eterno, era Dios. Que Él venía a residir. Por lo tanto, teníamos que demostrar en cada uno de los detalles que queríamos que el Eterno viviera allí, que viniera a su presencia. Tendríamos que prepararnos. ¿Y no es lo mismo acaso cuando hablamos de la venida del Mesías? ¿Cómo estamos preparando este mundo, esta casa, para su venida? ¿O es que simplemente cuando vienen las cosas, las guerras, los tiempos difíciles, y todos ya decimos, ya viene el Señor, ya viene el Mesías, y queremos quedarnos con esa imagen en vez de preparar esta casa para que sea la morada de su presencia? A lo mejor la tierra está llena de violencia en algún momento quizás se llena de otras cosas, de maldad, pero nosotros debemos preparar casa. ¿Qué fue hacer Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Maestro, para nosotros? Preparar moradas, una casa donde vivir. ¿Qué significa eso? Que Él quiere que vivamos con Él, que Él va a preparar los detalles y todo para que nosotros podamos vivir junto a Él. O sea, me imagínense qué hermoso, ¿no? Cuando nosotros nos esmeramos y preparamos una morada para Él en este mundo, en nuestra vida, Él también nos promete que Él preparará una morada en su mundo, digamos así, en su lugar para nosotros. Eso es algo bello, ¿cierto? Es algo hermoso. Y ese es el propósito de esto. ¿Y por qué tanto mandamiento, tanto sacrificio, tanto de esto y esto otro? Porque tiene que haber una preparación y una plena conciencia, ¿cierto? De lo que estamos haciendo. De que realmente para llegar a ese momento tiene que haber un sacrificio, ¿no? De hecho, nadie tiene una casa, por así decirlo, sin sacrificio. ¿Y cuánto más hoy día que están tan caras las tasas de interés? O sea, tener una casa no es sencillo, salvo que alguien tuviese dinero, ¿cierto? Donde pudiese nadar en dinero, no sería un problema, pero quizás para la mayoría de las personas, la gran mayoría, es difícil. Y hay que prepararse, hay que ahorrar, hay que ajustar los gastos, hay que irse arreglando, ¿cierto? Para comprar, viviendo el lugar donde vivir. No es sencillo. ¿Por qué tendría que ser sencillo el servicio allí también? Realmente cada cosa tenía un significado, lo hemos a lo mejor estudiado en detalle, qué significa cada sacrificio, por qué esto, el simbolismo de los artículos y los materiales y los materiales del que fueron hechos, ¿cierto? Los, los utensilios sagrados, ¿cierto? Del Mishkan. Todo era una preparación para que Dios morara allí. Nuevamente, ¿qué propósito tiene realmente construir una casa si realmente no queremos que alguien viva en ella? ¿Qué sentido tiene vivir en un techo donde las personas a lo mejor no quieren vivir en ese techo? Difícil, ¿no? Bueno, el día octavo representa, dentro de la tradición judía, esos nuevos comienzos. Por un lado, el 7 tiene que ver con la plenitud, con la completitud, con el cierre, ¿cierto? De cosas que fueron hechas de manera, digamos, perfectas. El día octavo, por lo tanto, significa un nuevo inicio, un nuevo comienzo, una renovación. Todo lo que se hizo en los días 7 es para que el día octavo se disfrute, ¿no? En el séptimo día el Eterno descansó y bendijo ese día y lo declaró, ¿cierto? Como un día de descanso santo, apartado. Pero luego, ¿cierto? Por así decirlo, en el día octavo, nuevamente se reanudaron las actividades en la creación. ¿Cómo? Donde las personas, ¿cierto? Los seres humanos, Adán, Javá, empezaron a moverse en este mundo. Empezaron, ¿cierto?, a ser como mayordomos, administradores, ¿cierto?, del mundo que el Eterno había creado y sobre todo cuidando el Gan Eden, el jardín del Edén. Podríamos decir entonces en 7 días creó todo, hizo todo y en el día octavo
vino la humanidad, ¿cierto? Para poder cuidar el jardín, cuidar el hogar que el Eterno había preparado. Esto es también algo que nos conecta con el Mishkan. El Eterno quiere preparar moradas. El Eterno nos hizo una morada, este mundo. Hizo el Gan Eden, el jardín del Edén. ¿Cuál es el problema? Es que nos dijo que tendríamos que cuidar del jardín. Y hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. ¿Cierto? De eso comerás, pero de este no comerás. Come cualquier cosa, pero esto no hagas. De la misma manera, ¿cierto? Esto evoca lo que pasó ahí, en el Mishkan. Tenían las instrucciones, los hijos de Aarón. Sabían lo que tenían que hacer. ¿Esto tienen que hacer o no? ¿Y qué es lo que pasó? Una vez más, ¿cierto? La naturaleza, digamos, humana hizo caer el enojo, ¿cierto?, de Dios sobre nosotros. Viene ese inicio, viene la preparación. ¿El Eterno qué quiere? Que si vamos a ir a su casa, vamos a vivir en su presencia, que nos comportemos de manera adecuada. Esto es algo importante, ¿no? Cuando nosotros vamos a otra casa y tenemos hijos, yo no tengo todavía, si Dios quiere algún día, pero cuando se tienen hijos, ¿cierto? Y se va a otra casa, se trata de preparar a los hijos para que se comporten bien en esa casa. Y el Eterno quiere que realmente convivir con nosotros sea algo agradable. Y Él nos dice qué le gusta y qué no le gusta. Para que uno no tenga que estar adivinando. Por eso la Torah es algo muy bueno, ¿cierto? Porque no tenemos que estar adivinando la voluntad de Dios si ya está escrito. Podemos, si es que no está de manera literal, inferirlo. Podemos indagar para conocer su agradable y perfecta voluntad, como dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Shaliach Kefa, dice, hay que trazar bien la palabra de verdad. La Torah, ¿cierto? Hay que trazarla bien, porque tenemos la palabra profética más segura. Sabemos para dónde hay que ir, más seguro. Ahí está, la Torah. Entonces, tenemos que mirar la Torah como es, un manual para comportarnos en su casa. Cómo Él quiere que nos comportemos en nuestra vida diaria, con el vecino, en nuestras relaciones comerciales, ¿cierto? Con nuestros padres, con los sacerdotes y los sacerdotes en el santuario, cómo los reyes, ¿cierto?, tienen que comportarse, como los levitas, y etcétera. La Torah nos muestra y nos dice que realmente esto me gusta, esto no me gusta. Y esto es similar cuando los hijos van a las casas de los padres con sus hijos, y los hijos ya saben qué le gusta y qué no le gusta a sus padres. Entonces le advierten a sus hijos, mira, esto no hagas, esto sí. Porque es tu familia, es tu casa. No te van a decir todo lo que tienes que hacer y todo lo que no tienes que hacer. Pero los hijos saben cómo, qué les gusta y qué no les gusta a sus padres. Entonces ahí les advierten. Esto es similar, no es que Dios quisiera poner tantas dificultades ante Nadab y Abiú, cosa de que al menor error murieran. No es que el Eterno creó al hombre, a la mujer, ¿cierto? A la humanidad, con tantas leyes para que si fallan una de ellas y cae en pecado, muere. No, al contrario. ¿Qué hizo el Eterno en el Gan Eden? Muchos. Era un jardín inmenso, hermoso, lleno de árboles. Y le dice el Eterno, de todo podrás comer. O sea, ese todo incluye muchísimos. Pero de este no podrás comer. Uno, una cosa, ¿cierto? Una cosa, solamente. Hay un corazón que fue diferente y que de hecho no fue sacerdote, pero fue David. Y David decía esto, lo siguiente, dice, una sola cosa he demandado, he inquirido, he buscado, y solo esta buscaré, que esté en la casa del Eterno yo todos los días de mi vida, dice David.
Él amaba la casa, ¿cierto? De su padre. Por eso el Eterno le dio el mérito a David de poder levantar a través de su descendencia una morada para él. Porque él quería vivir con el Eterno todos los días de su vida. Pero los hijos que no son obedientes o que no obedecen, que saben cuál es la voluntad de los padres y aún así se van en contra de ellas, que saben lo que les gusta o lo que no les gusta y aún así actúan en disconformidad con esto, ¿qué están demostrando? En realidad no quieren vivir, ¿cierto? Con ellos. No quieren habitar, ¿cierto? En la casa con ellos. Pero David decía, solo una cosa he demandado y esta buscaré, que esté en la casa de Hashem yo todos los días de mi vida. ¿Y qué pasó con la humanidad en general? O con Adán y Javá, Nadab y Abiú. Quizás ese único pero, eso único que no había que hacer, lo hicieron. Lo cual terminó por desconectarlo y darle un mensaje claro al Eterno, Dios creador de todas las cosas, que no queremos habitar con Él, que no queremos vivir en su casa, que no queremos servir en su santuario. Por lo tanto, fuego extraño, tú eres de otra casa. Uno se da cuenta, ¿no? Cuando alguien es de otro lugar, de otra casa. No actúa de la misma manera. Por lo tanto, si queremos actuar, queremos vivir, habitar, como si estuviésemos en su casa, el camino de nosotros ya lo hemos tomado, ¿cierto? Y cada uno de nosotros está en esto. Tomamos el camino del que son los que viven en la casa, en la tierra que está prometida, en las leyes en las que viven, de los que viven en la tierra prometida, y con la palabra, ¿cierto? Y con la gente que vive en esa tierra. Nos adecuamos, ¿cierto?, a la voluntad del Eterno a través de su palabra. Aprendemos el sacerdocio, del reinado, de la ley levítica, del pueblo, en la Torá. Y a lo mejor gente sin ser judía quiere morar en la casa del Dios de Israel. Y aprende y busca, ¿cierto?, este camino. Empieza a buscar las cosas que lo acercan a esta casa para comportarse como alguien de la casa. Para saber qué le agrada a Dios en esa casa y qué no. En la Haftará, ¿cierto?, leemos realmente qué es lo que no le gustó al Eterno en Ezequiel. De cómo vivían en la casa de él y cómo se comportaban. Y esta casa del tabernáculo era algo simbólico, pero en realidad la presencia del Eterno quería residir en todo el territorio del pueblo. No solo en ese lugar específico. En ellos, dice. Habitaré en medio de ellos. No dice en medio de este santuario, sino en medio de ellos, el pueblo. Entonces, el propósito, ¿cierto?, de realmente de Mishkan es hablarnos de este relato y de nuevamente de cómo nosotros somos los que no queremos vivir en su casa. Cuando nosotros no tratamos bien este mundo, el cual Él nos puso a nosotros para vivir acá, para vivir con nosotros. Si nosotros decimos que Él quiere vivir en medio nuestro, pero el mundo que Él nos hizo, lo maltratamos, le hacemos daño, lo destruimos. Estamos diciendo que no queremos vivir con Él. Pero es fácil decir que se destruya todo, que venga el Mesías pronto. En realidad estamos queriendo que todo se destruya lo que Él ya hizo para vivir con nosotros, a cambio de que lo haga todo de nuevo. Sí, amén, está escrito que así sucederá. Pero no podemos, ¿cierto?, dejar de tomar responsabilidad en nuestra vida, de las cosas que Él nos ha pedido para hacer aquí. El mundo es como esa prueba, ¿no? El día de 7 días. Y después veremos las cosas reales, ¿no? El día octavo. Otras cosas, por ejemplo, de coincidente en temas numéricos, es el día octavo, que, bueno, también nos recuerda de alguna forma un aniversario, ¿no?, de la creación de la humanidad, o de cómo nuestro, como cuando uno toma su rol, o un trabajo cuando entra en algún lugar. Un aniversario de cuando la humanidad, nosotros tomamos acción en este mundo. También recordamos la creación.
También el día, o sea, el número 8 en el Mabul, en el diluvio o la inundación, también 8 personas, 8 almas se salvaron. También marcando un presente de que habría un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Porque ahí también, ¿quién quiso estar en la casa, digamos así, donde Dios iba a estar para salvación? Que fuese esa arca, ¿cierto? Solo los que quisieron entrar en esa casa. Que fueron, y la Torah lo muestra así, animales, ¿cierto? Que en el fondo él dice que los animales no se les revelan, siguen para el modelo que él los creó. Y las personas que oyeron su voz, que quisieron atender y entrar en su casa. Dice, cuando entraron, se cierran las puertas. Marca, ¿cierto?, su lugar, una casa. También, por ejemplo, el octavo día se considera el día de un pacto. Un pacto. ¿Por qué? Porque está la Brit Milá, el pacto de la circuncisión. En ese día, ¿cierto?, donde entra en el pacto. Entonces, el día octavo también representa una relación de pacto. Entrar ya en una relación concreta. 7 días se preparan y el día octavo entran en una relación de pacto. Ahora yo voy a vivir con ustedes. Es como en el matrimonio. Pueden haberse hecho las promesas de matrimonio, pero en el momento, ¿cierto?, de la jupá, bajo la jupá, es que se sella ahora el pacto. Y ahora pueden vivir bajo una misma techo. Entonces, el pacto muestra la relación. En el momento que también pues, se marca la Brit Milá, se demuestra la relación del Eterno con su pueblo. A través del pacto de la circuncisión, recuerda, somos hijos de Abraham. David, por ejemplo, de quien hablábamos, él fue el octavo hijo de Ishai, o de Isaí. Y fue también el gran rey de Israel y el linaje del Mesías. Y él fue el octavo hijo, también. Marcando, ¿cierto?, de alguna forma una renovación. También el octavo día, que fue, por ahí el hermano hizo una pregunta ayer, que fue, ¿cierto?, el Yom Rishon, o el primer día de la semana, fue cuando el Mashiach, ¿cierto?, también dice la escritura que se levantó entre los muertos. Que él fue la primicia también, ¿cierto?, de los que resucitaron. No fue al octavo día, sino que fue en el octavo día, por así decirlo, un nuevo comienzo, el Yom Rishon. Y no solo eso, hay otras cosas más muy interesantes también para nombrarlas. Por ejemplo, había 8 especies de incienso que llevaban, ¿cierto?, ahí en el tabernáculo. También habían el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía 8 vestimentas. Tenía 8 vestimentas. 8 prendas, ¿cierto?, que utilizaba el sumo sacerdote. También marcando ese octavo día, ese día de relación, de pacto. Ese día donde superaron la preparación y viven en el mundo de pacto. También, ¿cierto? La festividad de Pesaj se alarga, ¿cierto?, con los 7 días de Matzot y termina siendo de 8 días. Lo mismo con la fiesta de Sukkot, que es de 8 días, ¿cierto? Y así. Hay varios números que nos muestran, ¿cierto? Una relación, el propósito, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de Pesaj? Ir al lugar donde el Eterno quiere que le sirvamos, ¿cierto? Salir de donde estamos, de nuestra casa que creemos que es nuestro hogar, pero no es nuestro hogar. Nos saca de nuestra casa para llevarnos a nuestro hogar. Eso es Pesaj. Y Sukkot también. Él viene a vivir, a residir en medio nuestro, en nuestro hogar. Y también se denota con el número 8. Entonces hablamos siempre como de nuevo comienzo, de inicio, y también de cómo el Eterno nos da, ¿cierto?, la oportunidad de residir con Él una y otra vez. Una y otra vez. Que entendamos que Él es nuestra casa, nuestro hogar. Y que tenemos que permitirle que Él viva o resida en medio nuestro. No podemos, ¿cierto?, hacer de este mundo un lugar donde Dios no quiera habitar. Como le pasó a Israel.
que Israel terminó siendo un lugar de abominaciones, de falta de misericordia, donde el Eterno tuvo que expulsarlos de allí. ¿Cuándo tuvo lugar la consagración de Aarón y sus hijos? ¿Cuándo fue? Fue precisamente un año después de la salida de Egipto, del Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, el éxodo. Fue justamente un año después. ¿Cuándo? En el mes de Nisan o Aviv. ¿Cierto? Y Nisan es el mes allá en Israel, que es al revés de acá, que es el comienzo de la primavera allá. Es una temporada, ¿cierto? Donde está llegando a su fin las lluvias y empieza, ¿cierto? Todo a florecer. Los campos se empiezan a llenar y todo empieza a germinar nuevamente, ¿cierto? O sea, nuevamente salimos del proceso de la lluvia, preparación, se abona la tierra y viene el momento donde nace, ¿cierto? Nuevamente la vegetación, florecen, ¿cierto? Los árboles, los diferentes tipos, ¿cierto? Que hay. Y realmente todo empieza a renovarse en la primavera. Y fue precisamente en ese tiempo, cuando se hizo esta consagración. La palabra, de hecho, Aviv, si alguien quiere como separarla, la palabra Av significa padre, ¿cierto? Y la parte como Iv, uno podría leerlo como una Yod, ¿cierto? Y otra Bet, que podrían significar como el número 12. La Yod representa el 10 y la Bet la número 2. Y es como, por así decirlo, el padre de los meses del año, ¿no? Como el padre de los 12, que son los meses del año. Y dice el Eterno, y este será para ustedes el primero de los meses del año. ¿Por qué? Porque este es el mes de la renovación de las cosas. Es el mes que de hecho estamos por comenzar hoy, ¿cierto? Que es 26 de marzo de 2022. Próximo Shabbat es el Rosh Hodesh. Y es el Rosh Hashanah también del año. Del 5782 calendario civil de Israel, ¿cierto? Y empieza la renovación también de todas las cosas. Una nueva oportunidad para que el Eterno viva en nuestros corazones. Para hacer de nuestras vidas un lugar de morada para Dios. Para reconocer, acordarnos, hacer memoria de que Él, nuestro Mashiach, se fue a preparar morada para nosotros. En el mes donde todas las cosas son renovadas y son hechas nuevas, ¿cierto? Y empieza el nuevo ciclo. Saber y renovar nuestros votos a través de todo el ciclo nuevamente de las festividades. Saber que estamos en una relación de pacto con el Eterno. Así que de esa manera es que nos va marcando, ¿cierto? Este octavo, el día octavo. Y el propósito que es que Dios viva en medio nuestro y nosotros podamos vivir en medio de Él. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, perecen Nadab y Abiú, quienes habían llevado incienso, pero dice que fue un fuego extraño. Esh Zara, dice en hebreo. Esh Zara, un fuego extraño delante de él. Es como un aroma desagradable, diferente. Y quizás no es tan difícil de comprender cuando uno, a lo mejor alguien entra en su casa y usted sabe que entró de manera inadecuada. No importa la razón, el motivo, pero si hizo algo que no corresponde, no es totalmente bienvenido, ¿cierto? En la casa. Y el punto ahí es que en el instante en el que la presencia del Eterno cayera sobre ese lugar, ya era morada de Él y no nuestra, para nosotros ofrecer lo que queramos. A lo mejor en los días de preparación podían equivocarse, podían hacer, a lo mejor podían haber hecho otras cosas para prepararse bien, pero en el momento en que el Eterno pisa ese lugar o reside allí, ya es su presencia, es su hogar. Y corresponde que nosotros hagamos todo conforme a su voluntad.
conforme a lo que le es agradable y no algo extraño. Eso lo podemos ver de una manera aplicada a nuestra vida, a nuestros hogares. Queremos que la presencia de Dios, que su Shejinah, su Ruach HaKodesh, su presencia, resida en nuestros hogares, pues en el momento en que la presencia de Dios viene a nuestros hogares, ya no es solo nuestro hogar, también es su hogar, su lugar de morada, también está en medio nuestro. Por lo tanto, si hay algo extraño, si hay algo ajeno, si hay comportamiento inadecuado delante de Él, cuidado, ¿cierto? Porque es como un servicio de idolatría, extraño ante Él. De hecho, las leyes, ¿cierto?, de la idolatría se llaman en hebreo Avodat Zarah, que es el servicio o el culto extraño. Esto que hicieron ellos prácticamente entra de eso, entra dentro de esto como un fuego extraño, es casi como un acto de idolatría. Entonces cuando uno trata de buscar la presencia del Eterno, de buscar, y uno quiere que resida y que venga y que venga y que venga, pues en el momento en que eso llega a nuestra vida, no puede haber nada ajeno, ¿cierto?, a Él, porque ya es su morada. No es solo nuestra vida, no es solo nuestras decisiones, no, es su templo. Como dice la Escritura, ¿no saben ustedes que son templo de Dios? En el momento en que el Mashiach y el Eterno vienen a habitar en nuestros corazones, ¿no saben ustedes que son templo de Dios? Que ya no pueden conducirse de manera como antes lo hacían, sino que ahora tienen que cuidarse de actuar bien, decorosamente, ¿cierto? Actuar bien con el prójimo, etcétera. Le dicen a los nuevos creyentes. Antes podían hacer esas cosas, pero hoy día no saben ustedes que son templo de Dios. Y como templo de Dios tienen que limpiar su templo, sus casas, sus moradas, para que Él sea el que pueda habitar ahí. De otra manera, su presencia no estará en medio nuestro. ¿Qué es lo que dice el pueblo? Si tu presencia no va delante de nosotros, dice Moshe, mejor no nos movemos. ¿Y por qué a veces a lo mejor nos movemos y no nos importa esto? ¿No sabemos acaso que somos templo de Dios? Que Dios quiere habitar en nosotros. Por lo tanto, no puede haber en nosotros algo ajeno para que Él resida en nuestra vida. Pero si nosotros no limpiamos nuestra casa, no nos ordenamos, no sacamos fuego extraño y no nos dedicamos, ¿cierto?, a realmente elevarnos espiritualmente hacia Él y realmente refinar nuestros pensamientos, nuestras acciones, lo que pensamos, lo que creemos, adentrarnos, ¿cierto?, también en su precepto y en la voluntad de nuestro Mashiach. No estamos diciendo que Él viva en nuestro interior, en nuestra casa, en nuestro templo. Estamos dando la señal equivocada. Y la señal siempre ha sido que Dios quiere vivir en medio nuestro. El Eterno quiere residir en nuestra vida. Entonces, no es difícil notar para alguien que es de casa cuando cuando alguien viene haciendo algo extraño, diferente, ajeno. No es difícil notar para alguien, por ejemplo, de un país que alguien es extranjero. No es muy difícil. O cuando alguien tiene una costumbre diferente. No es difícil. Y el Eterno quiere que nosotros nos alineemos a su cultura. Nos confió su presencia. Significa que nos confió que sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta. Que sabemos lo que es necesario para vivir juntamente con Él. Nos confió su intimidad. Cómo relacionarnos con Él. Lo que hizo con Israel no lo hizo con ninguna otra nación. En el texto, ¿cierto?, de la Torá. Confiarle su presencia. Confiarle su morada, el lugar donde Él residiera. Confiarle lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Lo que estaba bien y lo que estaba mal. A nadie le confió tanto como a Israel en cuanto a la Torá y en este sentido. Todos los que vienen, por lo tanto, ¿cierto?, al Mesías y al Dios de Israel, tenemos que entender esto. Nos confió, ¿cierto?, su presencia. Nos confió el hecho de que Él pueda vivir en medio nuestro. Nos confió que Él pueda hacer morada nuevamente en este mundo. Y si Él no puede hacerlo en este mundo, que no sea por nosotros. Que sea por nosotros en el mundo venidero.
pero que no sea que nosotros estamos poniendo tropiezo, ya sea en nuestra vida o en este cuerpo del Mesías o en Israel. Entonces, eh, nos confió todo lo más íntimo. El sacerdocio tiene que ver con esto. Nos confió los detalles de lo que le gusta, lo que no le gusta. Nos confió mucho. Y cuando hay mucho que se confía, como en una relación, si hay traición o si algo se aleja de esto, cuando hay mucha confianza, el acto, ¿cierto? Aunque sea algo que a lo mejor en otras circunstancias no hubiese representado mucho, cuando hay mucha intimidad y mucha confianza, cualquier acto de deslealtad es visto como traición prácticamente y un rechazo. Y esto fue lo que ocurrió con Nadab y Abiú, porque había demasiado que se les había confiado. Y cuando había tanto que se les confía a alguien, tiene que preocuparse de hacerlo bien. Y esta es la parte cuando dice la escritura que Él es fuego consumidor. Él es toda misericordia, pero Él también es fuego consumidor. Él también es un fuego que quema y que consume. La palabra consumir en hebreo es lo mismo que comer. Es un fuego que come. De algo se alimenta, por así decirlo. Se alimenta de que nosotros preparemos bien nuestra mesa, ¿cierto? Lo que tenemos hecho para Él. Lo que preparamos para Él. Él consume nuestro servicio. Por eso es que el servicio a Dios tiene que ver con todo. Un servicio completo. La Torá nos ordena en muchísimos aspectos por lo mismo. Porque es un Dios que consume. Consume que nosotros realmente actuemos conforme a su voluntad. No es que nos consume nuestra vida para que no vivamos nosotros nuestra propia vida. Pero realmente esto es como una relación nuevamente de pacto. El uno vive para el otro. Y en la relación de amor más grande, el uno sabe que lo que hace lo hace por amor al otro. Y el otro sabe que lo que él tiene, lo que él es por amor al otro. Y se consumen de esa manera el uno al otro. Van viviendo, uniéndose, ¿cierto? Y configurando una relación de tal manera que lo que hace el uno le agrada al otro. Y así. Tal cosa o tal nivel se les confió a Nadab y Abiú y fue lamentablemente lo cual no pudieron, ¿cierto? Eh, sacar al limpio todo esto, ¿cierto? Para vivir. Sino que trajo una tragedia al Señor. Así que lo que a muchos se nos confía, mucho se nos demanda también, dice la Escritura. Al que más se le dio, más se le demandó, más se le responsabilizó. Así que tengamos también cuidado de no descuidar nuestra relación con el Eterno. Todos somos templo de Dios. Llega un momento donde tenemos que limpiar bien la casa. ¿Cuándo? En Pesaj. En el nuevo inicio, ¿cierto? De las cosas. ¿Cuál es el mensaje ahí? Hay que limpiar la casa. Hay que sacar el hametz. Hay que sacar la levadura, el pecado, el egoísmo, ¿cierto? Lo que infla, quizá el ego, el egocentrismo que infla nuestra vida. Hay que sacarlo de la casa. Hay que limpiar la casa. Aunque sea una vez. Cuando comienzan las cosas, ¿cierto? El año, ya viene la preparación, cuando viene Nisan, para que en ese momento estemos bien. Nuestra casa limpia y preparado, porque vamos a cenar con el Eterno. Pesaj es una cena con Él, porque Él mismo, ¿cierto? Es el que provee el sacrificio, la comida servida para que nosotros compartamos en la mesa con Él. Hay que limpiar nuestra vida, nuestra casa. Llega ese tiempo, ahora mismo, ¿cierto? Entonces tenemos que prepararnos para que su presencia pueda residir en medio nuestro. Y que realmente nuestra casa, nuestra vida sea su morada. Porque al momento que es su morada, tenemos que actuar conforme a su morada, nuestra vida. Así que no perdamos de vista esto, lo que nos enseña la Torá, para que podamos seguir creciendo en el Eterno, creciendo en Dios, y creciendo en sinceridad de corazón, limpiando, ¿cierto? Lo que hay en nosotros,
y esforzándonos cada día, realmente. Como, como quien tuviese, ¿cierto? Esperando al novio. Como la novia espera al novio. ¿Y qué hace? Prepara la casa. Prepara todo. Limpia, tiene aceite encendido. Para que cuando él llegue vea luz. Para que sepa dónde está cada cosa. Para que llegando, ¿cierto? El novio sepa, esta sí es mi casa. Soy bien recibido, bien bienvenido. Eso es lo que nos dijo nuestro Mashiach que tenemos que hacer. Preparar nuestra casa. Porque Él está preparando moradas también para nosotros. Tenemos que hacer nosotros lo mismo. ¿Ok? Bueno, ese es el comentario de la parasha esta semana. Espero que haya sido de bendición para nuestras vidas. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.